Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Prodoco, la ciencia después de la muerte. Yo soy Jessica González y el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Sandy Alfaro Vargas, especialista en psiquiatría graduada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, que nos va a hablar sobre salud mental. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Espero que podamos tener una conversación bonita y podamos aprender todos de este tema tan importante. Muy bien. Creo que este año, ¿verdad? Este año que pasó ha sido un año en donde hemos estado en pandemia, en cuarentena y hemos escuchado mucho el término salud mental, ¿verdad? Pero creo que es importante que contextualicemos al público, ¿verdad? Y les hablemos un poquito de qué es en general la salud mental. Sí, es un tema que cada vez se escucha más, ¿verdad? Y la gente habla y muchas veces no profundizamos, ¿verdad? Es algo como que tal vez ya lo estamos interiorizando como algo importante, pero nunca nos han explicado de esto, no nos hablan en la escuela, no nos hablan en el colegio, muchas veces no se hablan en las familias. Y ahora como que la gente está diciendo, mira, eso de la salud mental, tal vez hay que ponerle un poquito más de atención y es como un término que cada vez estamos escuchando más y por eso la idea hoy es que hablemos lo que es todo eso y de qué se trata para que cuando queremos cuidar la salud mental y cuando queremos hablarle a alguien sobre salud mental, por lo menos sepamos más o menos de qué es lo que estamos hablando. Muy bien. Y entonces, ¿cómo podríamos conceptualizar o decir, ¿verdad? Decirle al público qué es la salud mental. Ujú. Eso es muy importante. Existen muchas definiciones de diferentes organizaciones y en diferentes contextos, ¿verdad? Porque cada uno agarra el término y lo desarrolla según, no sé, su realidad. Entonces, por ejemplo, la OMS eh, nos trae como una definición, como que es un poco general, que lo que consiste la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, este concepto es muy curioso de analizar porque si nos ponemos a pensar un estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social, es casi una utopía, ¿verdad? Es como vivir algo que, bueno, no sé, a nivel social, una perfección, a nivel físico, una perfección. Entonces, a veces cuando uno se pone a pensar en esto, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad que tal vez es funcional en su comunidad y que logra con sus tratamientos manejarse bien, pero no tiene un estado completo, ¿verdad? Como la palabra completo, entonces ya no tiene salud mental, ¿verdad? Entonces eso es nos podemos poner a cuestionarlo. Hay otras definiciones, ¿verdad? Hay muchas definiciones de salud mental y cada uno incluso puede ir creando la suya propia, pero otra de las definiciones es que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y satisfactoria y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, esta es todavía más amplia, pero también nos ponemos a ver, ¿verdad? Porque para poder yo tener esa definición tengo que tener un montón de cosas a la par, ¿verdad? Tengo que tener un trabajo y entrar a una sociedad que me brinde la oportunidad de yo poder tener un trabajo para poder ser funcional, para poder cubrir todas mis necesidades. Tengo que ser capaz de salir yo adelante, de ser consciente de lo que yo hago, de lo que yo soy. Entonces, igual, es un término que nos dice casi que ahí es donde vamos a ir entrando, ¿verdad? Que la salud mental muchas veces no depende solo de mí, sino también de dónde estoy y de con quién vivo y con quién me relaciono y de mi ambiente, de la relación conmigo mismo, de la relación con las otras personas, de un trabajo, de los estudios, ¿verdad? Es algo muy grande, muy grande, muy integral.
Entonces, por eso es importante que sepamos eso, ¿verdad? No es solo cuestión de yo levantarme todos los días y decir que ya estoy bien y eso es salud mental, ¿verdad? Sino es aprender a ser parte de la sociedad, de vivir en armonía, de vivir en una sociedad donde ojalá no exista demasiada violencia, no exista tantos riesgos, porque todo eso va a implicar en mi salud mental. Entonces vamos a ir hablando un poco de todo eso. Claro, nos deja, Mm, ¿verdad? Pensando porque es una definición muy amplia, ¿verdad? Y que integra ujú. muchísimas facetas, ¿verdad? De la vida y del día a día. Sí, Pero exacto. entonces nosotros podríamos decir que se puede perder la salud mental, ¿verdad? O una persona puede enfermarse, ¿verdad? Si no Ujú. tiene o no cuida su salud mental. Sí, claro. Vamos a ver, los trastornos mentales, que es básicamente lo que se dice que es cuando se pierde la salud mental, implican un montón de cosas y las personas, claro, pueden tener alteraciones de su estado de salud mental y pueden llegar a estar ya con una patología. En psiquiatría no les decimos enfermedades, les decimos trastornos a todo. Entonces podemos tener un trastorno en la salud mental que existen una gran cantidad. Pero lo curioso de los trastornos en psiquiatría es que usualmente hay un componente biológico, claro, porque tenemos un cerebro que es el que muchas veces empieza a funcionar de una manera inadecuada, pero ese cerebro se ve afectado por un montón de procesos externos, ¿verdad? Factores externos, situaciones de trauma, situaciones de estrés, situaciones de violencia, situaciones como la que estamos viendo ahorita de una pandemia. O sea, todo lo externo va a tener implicaciones a nivel biológico, ¿verdad? Bioquímico. Y voy a tener cambios y entonces mi cerebro va a reaccionar. eh, y entonces ahí es cuando yo puedo empezar a ver y a sentir cosas ¿verdad? Y a ver cambios de cuando se me está alterando mi salud mental. Entonces, claro, eso es algo muy, muy importante que tenemos que entender. Claro, y eso es muy Mm, importante y nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuáles son esos cambios o esas actitudes que las personas tienen que ujú, ponerle atención, ¿verdad? Que son signos de alerta que me dicen, estoy perdiendo mi salud mental o tengo que ujú, poner atención, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces esos signos y síntomas que ujú. indican que yo estoy perdiendo o que no tengo, ¿verdad? Una adecuada salud mental. Sí, algo que es muy curioso es que muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta cuando tienen alteraciones de la salud mental. A veces la gente, y eso pasa muy frecuentemente, los pacientes me lo dicen mucho con las personas que llegan a consultar, que ya se acostumbraron a vivir así, ¿verdad? Se acostumbraron a vivir pensando que lo que estaban sintiendo era normal, ¿verdad? Entonces la gente a veces no se da cuenta. Entonces usted puede vivir el día a día sin darse cuenta que esa pensadera que usted tenía en la cabeza todo el día, que no paraba, que pasaba algo hoy y usted seguía pensando en eso todos los días, planeando, pensando qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, que le quitaba el sueño, la gente piensa que es normal. La gente empieza a sentirse cansada y con ganas de llorar, y como con los nervios de punta y ya no puedo más y la gente piensa que esa es la vida normal, ¿verdad? Pero nada de eso es normal. Entonces, como les dije antes, trastornos mentales, según las clasificaciones, que existen varias clasificaciones, son muchos, muchos, muchos. Hay algunos que ya vienen desde la niñez, hay algunos que se presentan más en los adultos mayores, por ejemplo, los procesos de demencia. En los niños podemos ver muchos casos como, por ejemplo, déficit atencional o el autismo o algunas cosas que ya vienen desde chicos. Vamos a enfocarnos un poquito más en las personas que les puede aparecer algo que no sabían que tenía, ¿verdad? Y tal vez en una edad ya como de jóvenes adultos. Em, por ejemplo, las personas pueden desarrollar eh, un episodio depresivo, ¿verdad? Un trastorno depresivo. Eh, la depresión es una enfermedad muy común que nosotros muchas veces vemos que las personas no consultan por lo mismo, ¿verdad? La gente cree que así es como hay que vivir y que uno se levanta todos los días y sigue luchando y sigue adelante, ¿verdad? Pero en realidad esos son cambios, como les expliqué antes, a nivel cerebral,
que sí necesitan atención. Entonces, por ejemplo, una persona em, empieza a sentirse más cansada de lo usual, empieza a sentir que no se puede concentrar, empieza a sentir ideas de culpa, ideas negativas en la cabeza, empieza a sentir que es un inútil, ¿verdad? Que no hace nada bien, empieza a sentirse más lento, o la gente le dice que porque está tan lento, se le altera el sueño normal. El sueño es una de las cosas que vamos a mencionar que es más importante. La alteración del patrón de sueño de una persona, o sea, como debería dormir una persona, como es lo usual para esa persona, empieza a cambiar, ya es un signo de alerta de que algo está pasando. Entonces, todo esto puede seguir avanzando y la persona puede incluso llegar a tener ideas de querer hacerse daño, ¿verdad? Ideas de muerte, ideas que a veces se nos pasan por la cabeza y no quiere decir que realmente nos vayamos a hacer daño, sino que empieza a pasar por la cabeza la idea de estoy tan cansado, no sirvo para nada, no hago nada bien, tal vez sería mejor si me muero, sería un descanso para el resto de las personas. Todo eso nos va orientando a que la persona puede tener un episodio depresivo y de eso hay diferentes grados, pero con solo que la persona empiece a sentir esos cambios, o sea, como que yo estoy en mi vida, en mi rutina y empiezo a sentir esos cambios. Tal vez la gente me los nota y yo también los estoy empezando a notar. Muchas veces la gente piensa que es el estrés de la vida, que es que, ¿verdad? Estoy más cansada porque pasó tal cosa, o tal vez estoy enferma, tal vez tengo una enfermedad física, y al final no era eso. Entonces esa es una de las cosas, un episodio depresivo, ¿verdad? Que lo hemos visto durante esta pandemia súper frecuente. Las otras cosas que nos pasan son los trastornos ansiosos. Entonces la persona puede empezar a sentir crisis que se llaman crisis de pánico. Entonces de la nada estoy funcionando súper bien en mi día a día y de repente de la nada, sin que yo me lo venga pensando en que me va a dar algo, tengo un subidón, un pico de síntomas donde empiezo a tener, me falta el aire, siento taquicardia, o sea, el corazón empieza a latir muy fuerte, siento que no puedo respirar, siento una opresión en el pecho, siento que me voy a morir y que necesito ir rápido a emergencias porque me va a dar algo. Dura esto unos minutos y pasa. ¿Verdad? Es como una subida y vuelve a bajar. Y después me queda en la cabeza un susto de que esto vuelva a pasar y de que esto puede volver a pasar. Esos son los trastornos de pánico, ¿verdad? Eso también hay que consultar porque eso tampoco es normal. También hay personas que tienen lo que se llama un trastorno de ansiedad generalizado, que es las personas que piensan y piensan y piensan constantemente en todo y le dan vueltas y no dejan, no sueltan las cosas, ¿verdad? Y pasan pensando y pensando y pensando y preocupados todo el tiempo. Eso les da muchos síntomas físicos, contracturas, dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, les quita el sueño también. Entonces, todas esas son cositas que nos van diciendo algo está pasando, ¿verdad? Y esto es como lo que más hemos visto en las situaciones de pandemia. Como que puede ser que yo ya tenía tal vez como los factores, digamos, la genética, tal vez en mi familia ya alguien lo tenía, tal vez, ¿verdad? Yo siempre había logrado manejar y funcionar bien, pero vino la pandemia y nos desestabilizó a todos y empezaron a pasar muchas cosas y la gente empezó a notar más allá de lo que estaban acostumbrados. Hay otra cosa que también es muy importante, por ejemplo, ahora con la pandemia, hay gente, por ejemplo, que ha perdido el trabajo o que ha perdido un familiar. Eh, las reacciones que a nosotros nos dan por esas situaciones no son necesariamente un trastorno mental, eso pueden ser reacciones normales, ¿verdad? Un duelo, ¿verdad? Que la persona empieza a sentirse como todos los síntomas de la depresión, pero porque fue causado por una situación de una pérdida. O, por ejemplo, que tuve un problema con mi pareja, que se han dado muchos en las situaciones de pandemia, las parejas han tenido muchos problemas, o me despidieron del trabajo, o quebró mi negocio, entonces también yo empiezo a sentirme triste o empiezo a sentirme ansioso, pero después me doy cuenta que es específicamente por eso que está sucediendo en ese momento. Entonces no es que yo tenga un trastorno mental, es que estoy sintiendo cosas y estoy reaccionando como las emociones me lo permiten, por algo que es real que está pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos que hacer la diferencia porque están los trastornos mentales que hay que darles tratamiento, que usualmente vienen por alteraciones bioquímicas en el cerebro y porque hay algo que hay que medicar muchas veces o tratar con psicoterapia, o
están las otras cosas que son las reacciones adaptativas, las reacciones de duelo que pueden ser lo normal dentro de lo que está viviendo esa persona en su vida, en su contexto, y no necesariamente esas personas van a necesitar un tratamiento, pero sí hay que hacer como la diferencia. Ujú, Claro, y eso me parece ujú, muy, muy importante porque, o sea, ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, quiero mantener mi salud física, entonces voy a hacer ujú. ejercicio, voy a hacer dieta, voy a ir al médico y voy a tener ciertas rutinas. Ahora, ¿qué es lo que yo, como una persona que quiere mantener su salud mental, ¿verdad? O quiero evitar perderla, debo de hacer día a día? ¿Cómo puedo hacer actividades o qué actividades debo de hacer para poder conservarla y cuidarla? Sí, eso es muy, muy, muy importante. Como bien lo explicaba la doctora González, uno está acostumbrado a que le digan desde pequeñito y los médicos y todo el mundo, hay que hacer ciertas cosas para que la salud física esté bien, ¿verdad? Para que no me dé un infarto, para que no me dé diabetes, para que, ¿verdad? Un montón de cosas. Para el cáncer, no tengo que hacer esto, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos van enseñando. Para la salud mental es exactamente igual. O sea, hay cosas que yo puedo hacer para prevenir eh, que me aparezcan estas cosas. Ya si yo tengo los factores genéticos, o sea, si yo sé que todo el mundo en mi familia padece de depresiones, tengo que cuidarme todavía más, ¿verdad? Porque sí, las cosas que yo haga pueden determinar o sea, qué tanto va a aparecer y qué tan grave puede aparecer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito del autocuidado. De las cosas que mejor funcionan en el mundo son a veces las más sencillas, ¿verdad? Las cosas muy complicadas, muchas veces no vamos a obtener mucho de eso. Entonces, las cosas más sencillas, ¿qué es? Y lo que nos dicen siempre, actividad física. Actividad física es una de las cosas que les va a funcionar en absolutamente todo lo que ustedes quieran hacer. Les va a ayudar en la salud física y les va a ayudar en la salud mental, les va a ayudar a prevenir, por ejemplo, demencias, les va a ayudar como en los episodios depresivos leves, incluso ayudan igual que un proceso de psicoterapia o a veces el tratamiento. Está demostrado que todas las endorfinas que se liberan en el cerebro cuando uno hace ejercicio tienen este efecto antidepresivo para mejorar la ansiedad, bueno, en muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en actividad física? Se recomienda que la persona logre hacer en una semana, o sea, digamos, de lunes a viernes, que sume 150 minutos por lo menos. Entonces, no quiere decir que la persona se tiene que ir a correr una maratón para poder hacer algo que le sirva para su salud mental. Con solo que empiece a hacer, no sé, 20 minutos un día, 15 minutos otro día, 30 minutos otro día, incluso puede ser de diferentes actividades que al final sume 150 minutos, es lo mínimo que se le pide a la persona para cuidar su salud mental. También tiene que ser una actividad que aumente un poquito la frecuencia del corazón y yo sube un poquito. Esto quiere decir que es de una intensidad moderada, ¿verdad? No es muy lento, digamos, yo siempre le digo a la gente, no es salir a ver los pajaritos, ¿verdad? Es salir y ponerle un poquito para que se me aumente la frecuencia del corazón, yo sube un poquito, tengo que sumar esa cantidad. Y yo siempre les agrego que sea una actividad que sea placentera para ustedes, porque yo no les puedo decir, tienen que ir a nadar y ustedes odian nadar, o tienen que ir a correr y a ustedes no les gusta correr y a ustedes lo que les gusta es bailar zumba, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, busquen. Y cuando me dicen, a mí no me gusta ninguna actividad y usted no conoce todas, entonces se empieza a probar una por una hasta que usted se dé cuenta cuál es realmente la que a usted le gusta. Entonces, que sea placentera, 150 minutos por semana y de una intensidad moderada, o sea, que aumente la frecuencia del corazón y yo soy un poquito. Eso es como la primera recomendación, la más importante para mí. La gente le va agarrando el gusto y después no lo pueden dejar de hacer la actividad física y es algo, como les digo, les va a servir para todo. La alimentación, nosotros siempre recomendamos que sea una alimentación nutritiva, ¿verdad? Que incluya todos los colores de las frutas y los vegetales, preferiblemente no alimentos demasiado procesados ni comidas rápidas, porque eso sí está asociado a aparición de trastornos mentales y, por ejemplo, la depresión también. Entonces sí es importante que cuidemos nuestra dieta, todo lo que le metemos a nuestro cuerpo tiene que ser con mucho cuidado, porque sí repercute.
Lo otro que nosotros recomendamos, ahora yo sé que mucha gente lo ha escuchado porque está como más de moda, digamos, que es el mindfulness. Pero a mí lo que me gusta del mindfulness es principalmente que la gente se dé cuenta que muchas veces vivimos en piloto automático, ¿verdad? Como que uno se levanta, ya sabe qué tiene que hacer después de levantarse. O sea, uno se levanta, se baña, se lava los dientes, se pone la ropa, se alista, se va para el trabajo, trabaja como todos los días, y vuelve a salir del trabajo y después se va para la casa, ya sea por cualquier medio de transporte, vuelve a llegar a la casa cansado, come y se acuesta. O sea, y muchas veces uno no vive dándose cuenta de lo que está viviendo, ¿verdad? La gente a veces pasa toda una semana y no se dio cuenta de las cosas que hizo. Entonces, el mindfulness nos hace vivir en el momento presente, o sea, con una atención más plena a lo que yo estoy viviendo. Entonces, ahora existen muchas cosas, existen videos que se pueden buscar en YouTube, o se puede poner en Google Mindfulness y le van a salir un montón de cosas, charlas de personas que hablan al respecto, pero sí es importante eso, darse cuenta, por ejemplo, que si yo me estoy lavando los dientes, yo debería poder darme cuenta que me estoy lavando los dientes y no estar pensando en que tengo que ir a agarrar el bus porque se me va a ir el bus y que después tengo que ir a hacer tal cosa y después tengo que venir. O sea, eso es vivir, ¿verdad? Demasiado adelantado y no disfrutar el momento presente. Entonces, esa es una de las cosas que también se recomiendan, que se ha visto que bajan los niveles de estrés. La otra cosa que es, para mí es, ¿verdad? De las cosas más importantes que pueden existir es la higiene del sueño. Tenemos que dormir bien. Está demostrado que cuando dormimos el cerebro hace todo este proceso de recuperación para poder empezar el día siguiente. Es demasiada la cantidad de gente que consulta por problemas para dormir y que muchas veces creen que la solución está en una pastilla. Y ese es un problema, ¿verdad? Porque mucha gente llega a pedir pastillas, los médicos les dan pastillas y no se sabe qué es lo que realmente le está pasando y porque es que no puede dormir. Tal vez estaba muy estresado porque tenía muchos problemas y tal vez fue que dejó de dormir un poquito y la gente le dejó una pastilla que causa dependencia y después ya no la pudo dejar y después ya no pudo dormir con nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero lo primero que hay que hacer es todas las recomendaciones de higiene del sueño. Son varias. Entre esas, para hablar de algunas nada más, es, por ejemplo, levantarnos todos los días a la misma hora, aunque sea sábado y domingo. Aunque sean vacaciones, aunque sean feriados. Tenemos que tratar de mantener como una rutina donde nos levantamos a la misma hora. Si nos empezamos a levantar, a veces los pacientes me dicen, no, doctora, es que yo no duermo bien. ¿Yo qué significa que no duermo bien? De que yo me logro dormir a medianoche y yo me quiero dormir a las 10 de la noche o a las 9 y paso 3 horas. Y yo, bueno, ¿para qué hora se levanta el día siguiente? Me levanto a mediodía. Y yo, ok, pero entonces durmió durmió 12 horas, ¿verdad? Entonces, si usted se empieza a levantar más tarde y más tarde y más tarde, va a darle sueño más tarde. Entonces, por eso es que a veces se les desregula el horario. Lo primero es eso, empezar, no tratar de dormirse más temprano, sino tratar de levantarse más temprano todos los días. Esa es la manera de volver a recuperar ese ciclo. Por ejemplo, una de las cosas que la gente a veces hace es que usan la cama para leer, para ver televisión, ¿verdad? Para estar ahí acostados en el día un rato y eso nos hace que después el cerebro no entienda que esa cama es para dormir. Entonces recuerden que la cama es para dormir. Si uno se pone a hacer cualquier actividad en el día en la cama, ya el cerebro no va a tener eso automático. Entonces yo siempre les digo, saquen el tele del cuarto, si van a leer que sea fuera del cuarto, porque eso sí puede tener una gran importancia. Lo otro es no hacer siestas en el día, ¿verdad? Si uno hace siestas en el día, no va a poder dormir en la noche. El cuarto usualmente tiene que tener una buena temperatura, poca luz, ¿verdad? Que usted no sienta mucha incomodidad. Si uno va a hacer ejercicio, lo que les estaba recomendando antes, que no sea muy cerca a la hora de dormir, porque si no, no me voy a poder dormir bien. No tomar café o té, cosas con cafeína cerca de la hora de dormir, por lo menos unas 3 horas antes, porque si no, no voy a poder dormir. Muchas veces los medicamentos que estoy tomando también pueden quitarme el sueño, entonces hay que preguntarle al doctor si algo de lo que están tomando es mejor tomárselo en el día y no en la noche.
Yo creo que es básicamente, yo siempre les recomiendo una ducha con agua a temperatura ambiente, hacer algún tipo de meditación, relajación. Hay gente que le sirve leer, pero yo digo leer fuera del cuarto. Hay gente que le gusta leer la Biblia o rezar un ratito y eso también les ayuda. Poner aromaterapia, por ejemplo con lavanda, ese tipo de cosas los relaja bastante. Existen también unos videos que son para escuchar, no para ver en YouTube, que son de mindfulness para dormir, que también son muy útiles. Usted los puede escuchar mientras se está quedando dormido y ya después se acabó y ya se queda dormido. Y algo que a la gente no le gusta para nada cuando yo se los recomiendo, pero también es muy importante es no usar el celular, las pantallas ya sea de los televisores o de las computadoras o las tablets, antes de acostarse a dormir. Yo les recomendaría mínimo una hora antes y ojalá que todo eso duerma fuera del cuarto. Porque sí, eso va a afectar también todas las luces que vienen de las pantallas me van a hacer que no se me haga todo lo que yo necesito que pase en el cerebro para que el sueño sea automático. Entonces, todos esos cambios a la hora de dormir me van a garantizar que yo estoy cuidando mi salud mental, ¿verdad? Entonces estoy haciendo ejercicio, estoy durmiendo bien, tengo una alimentación saludable, estoy haciendo mindfulness. em, las relaciones sociales son súper importantes y eso es obviamente de las cosas que más ha afectado a nivel de salud mental. Las personas se les obligó a cortar relaciones sociales y de eso trae muchas repercusiones, ¿verdad? Entonces, lo que hemos recomendado de relaciones sociales, al menos de manera virtual, mientras se pueda, y con el núcleo que uno tiene cercano, con su burbuja, por lo menos mantener las conversaciones, preguntar cómo estuvo el día, hablar sobre las cosas que nos importan con las personas que nos importan, porque guardarse las cosas también nos puede afectar, ¿verdad? Aprender a tener una comunicación asertiva, ¿verdad? Que es poder decir las cosas de una manera que la otra persona esté comprendiendo lo que yo estoy diciendo de una manera respetuosa, porque también nos enferma cuando nos guardamos todo y no decimos nada. O sea, las cosas que podemos hacer son un montón, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos hacer que nos va a traer beneficio. Obviamente el estrés existe, o sea, las situaciones de estrés que están ahí afuera existen, la pandemia existe, los problemas económicos también, no es algo que nos vayamos a quitar de encima, no es algo que yo les diga, bueno, aquí tienen que hacer esto, van a ser millonarios y nunca más van a tener estrés y ya se acabó la pandemia. Además, si pueden ver a todos sus familiares y todo va a estar bien. Eso no es cierto, eso no es real, tenemos que vivir en un mundo de realidades. Y dentro de ese mundo donde pasan cosas malas y tenemos que sufrir y tenemos que, ¿verdad? Que ir adaptándonos y enfrentándonos, por lo menos podemos hacer estas cosas que nos van a garantizar que tenemos como un montón de herramientas ahí para, por aquello de que tengamos que pasar por una situación, sea más fácil. Otra cosa que es muy importante es que si ya estamos con alguno de estos síntomas, tenemos que consultar donde un profesional, ¿verdad? Si ya nos toca ir a psicoterapia donde un psicólogo, eso es una de las cosas ¿verdad? Que no podemos, muchas veces la gente le da miedo, dice, ay, no, es que yo no me gusta hablar de mis cosas. Si yo no hablo de mis cosas, las cosas me enferman. Si yo no las saco, me las dejo adentro, me enferman. Entonces, a veces hay que ir a hablar con un profesional. Muchas veces, dependiendo de qué sea lo que tenga la persona, necesita medicación. Algunas veces sí, otras veces no. Muchas veces la medicación es temporal, no es que la vamos a necesitar para toda la vida, pero sí hay que consultar donde alguien que nos vaya a ayudar, que también es otra de las cosas importantes. Claro, y es que todos los puntos que has tocado son sumamente importantes, ¿verdad? O sea, desde Ujú, que vivimos en piloto automático y que ujú, siempre estamos pensando en lo que va a pasar a continuación y no en lo que estamos haciendo, ¿verdad? sí, Y así se nos pasa ujú, el día a día y no nos ujú, dimos cuenta y entonces después estamos pensando en el pasado, ¿verdad? Ay, no ajá, hice o no lo no hice, aproveché, exacto. ¿verdad? Entonces, Ujú, ujú, eso es muy, muy importante, anclarnos al hoy, al ujú, presente, ¿verdad? sí. Lo de las pantallas me parece importantísimo porque parece que tenemos una extensión, ¿verdad? En la mano de nosotros, el Sí, celular, y a nadie siempre. le gusta cuando yo les digo eso, Exacto. pero bueno, Y es que muchas veces lo hacemos diario, ¿verdad? Porque entonces la alarma está en el celular y ajá, entonces ujú, lo primero que uno hace cuando se levanta es que revisa el celular, ¿verdad? ujú, Y me levanté en la madrugada porque tuve un mal sueño y lo que veo es el celular, ¿verdad? Entonces ujú, son conductas que son pequeñas cosas que podemos ir cambiando día a sí, día, sí, ¿verdad? sí, Y
sí, sí. Y es muy, muy importante romper estos tabúes de que si yo me siento mal, ir donde un profesional, ¿verdad? Porque Ujú, el que yo vaya donde un psicólogo o que yo vaya donde un psiquiatra, ¿verdad? A veces está muy estigmatizado y tiene todo un sí. tabú alrededor. Ujú, No quiere decir que estoy loco o que estoy loca, no, ¿verdad? Sino que exacto. simplemente soy consciente de mi estado, ¿verdad? Y es parte de lo que hablábamos de la definición de salud mental, ¿verdad? O sea, veo cómo estoy, este, veo que no estoy durmiendo bien, que estoy teniendo cambios en mi actitud en esto, que tal vez me Ujú, siento más estresado, más preocupado, entonces voy a ir donde una persona que sepa, ujú, ¿verdad? Así como que si cuando tenemos un resfriado voy al médico, entonces si tengo estos síntomas, voy a ir donde el profesional para poder tratarlos a tiempo, que a veces eso es muy, muy importante. sí, Pero sí. entonces, aquí esto nos traslada a nuestra siguiente pregunta. Entonces, si una persona detecta que tiene estos signos y síntomas, ¿verdad? O sea, perdió su salud mental, bueno, ok, yo tengo esto, no puedo dormir bien, me siento estresada, siento ganas de llorar. ¿Qué debo de hacer para poder recuperar la salud mental? ¿Cómo puedo irlo trabajando para que ir recuperando, ¿verdad? Ujú. Mi buen estado. Bueno, depende de lo que la persona esté sintiendo. em, sí es importante que si la persona no sabe qué hacer y no sabe cómo manejarlo y nunca lo había sentido y tal vez empieza a hacer como todas estas recomendaciones y no se siente mejor, tiene que consultar donde un profesional, ¿verdad? Desde un médico, que puede ser el médico de Levi's, el médico de la empresa. Los médicos de la empresa tienen mucha experiencia en esto porque como en las empresas se dan muchas situaciones así, ¿verdad? Entonces los médicos de empresa tienen están muy capacitados para esto. Pueden consultar si tienen acceso, digamos, a un médico privado, pueden ir, si no, donde un psicólogo. La caja tiene servicios de salud mental también. Las universidades también tienen servicios de salud mental, como les dije, las empresas, o sea, hay muchos lugares. Si yo siento que yo estoy haciendo todas esas cosas para tratar de recuperar mi salud mental y no estoy mejorando, ¿verdad? Si yo estoy siguiendo todas las recomendaciones de higiene del sueño, estoy haciendo actividad física, estoy comiendo mejor y todavía no hay mejoría, muchas veces necesito ya sea un proceso psicoterapéutico, que eso lo hacen los psicólogos, o un proceso con tratamiento farmacológico, que a veces sí lo necesitamos, ¿verdad? Muchas veces hay situaciones donde solo el proceso psicoterapéutico no es suficiente. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Hay enfermedades, por ejemplo, la esquizofrenia, a la que no hablamos mucho hoy. Esas personas que sufren la esquizofrenia necesitan un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Ellos no pueden no tomar tratamiento. El trastorno afectivo bipolar, que es otra, ¿verdad? De los que nosotros vemos, que también puede aparecer con una depresión nada más, que pensamos que es una depresión común y corriente, como las que tienen las demás personas, y al final esta persona lo que tiene es un trastorno afectivo bipolar, tienen que consultar con un psiquiatra y nosotros somos los que les damos el tratamiento que no pueden dejar. Si es una persona que es la primera vez que está teniendo crisis de pánico, muchas veces las técnicas de psicoterapia ayudan, a veces no, a veces necesitan un tratamiento por un tiempo, ¿verdad? No pasa nada, o sea, nosotros recomendamos los tratamientos que sean más adecuados para esa persona y el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Y de esa manera la gente logra estar bien, logra tener una vida completamente normal, o sea, pasa mucho que la gente después de que empiezan los tratamientos dice, ay doctora, es que yo no sabía que así era como yo me tenía que sentir. O sea, la gente piensa que ese nivel de estrés, de depresión, de ansiedad, de angustia, de todo lo que siente es lo normal. Y cuando dicen, ahora me doy cuenta que mi cerebro funcionaba de una manera que no estaba bien. Y ahora que ya estoy con este proceso, me doy cuenta que ahora es cuando yo estoy feliz, cuando yo soy tranquilo, cuando yo puedo dormir bien, puedo trabajar bien, me puedo relacionar con las personas bien. Entonces, yo les digo que no tengan miedo, en realidad no tienen mucho miedo, muchos tabús, muchas cosas. Muchas de las consultas yo lo que paso es aclarándole a la persona que está bien que vengan a la consulta porque lo que primero que le dicen a uno es que yo estoy aquí pero no estoy loco, yo estoy aquí porque me dijeron que tenía que venir, pero yo creo que tal vez no necesito, o sea, entonces uno les explica que dice, usted se enferma el corazón,
no espera que necesite un trasplante de corazón. Usted empieza primero a ir donde un doctor para que le revisen el corazón en lo más leve, ¿verdad? Para no llegar a eso. Igual, van donde el especialista que sabe del corazón, ¿verdad? Igual el cerebro se puede enfermar, igual a veces vamos a necesitar todas estas ayudas y no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. A nosotros somos cuerpo, alma y mente y nos podemos enfermar de cualquier cosa, de cualquier parte, de los ojos, de la mente, del corazón, del estómago, de lo que sea, y gracias a Dios existen profesionales de cada una de estas cosas que pueden ayudar, ¿verdad? Claro, y es que eso es muy, muy importante. Entonces, para cerrar, doctora, no sé si Mm. quisiera darles un consejo, ¿verdad? A las personas que nos están escuchando para que puedan trabajar su salud mental, ¿verdad? Como algo diario y poder tener todos estos hábitos adecuados. Mm. Bueno, yo lo que les diría es que tal vez empiecen. Lo primero que necesitamos es a veces hacer conciencia de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, que es un momento de muchas emociones y que tenemos que aprender a detectarnos las emociones y tal vez detectar cuando esto está dentro de lo normal y no a conocernos, a saber qué es lo que queremos, a saber que la idea de todo esto es que estemos lo mejor posible, ¿verdad? Que logremos un estado donde estemos lo más felices posibles, donde las cosas tengan sentido, y que si nos estamos dando cuenta que no está siendo así, hay cosas que se pueden hacer, no tenemos por qué acostumbrarnos a vivir en un estado donde nuestra salud mental no es la adecuada. Ahí no tenemos que quedarnos, se pueden hacer muchas cosas desde todo lo que hablamos hoy, ¿verdad? Hasta que si ya necesita un poco más, no tenga miedo de consultar donde un profesional. Bueno, y es que son muchísimos los temas, ¿verdad?, que podemos abarcar en lo que respecta a salud mental. Ujú. Por eso los invitamos a que nos sigan escuchando porque vamos a ir tocando, ¿verdad?, cada vez más de estos temas para ir rompiendo tabúes y irnos adentrando más en este tipo de conocimientos. Agradecemos a la doctora Sandy por acompañarnos, ¿verdad? Este fue un episodio más de Prodocu, la ciencia después de la muerte. Nos despedimos de todos y todas y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los esperamos en nuestro próximo podcast y recuerden, Prodocu, dona tu cuerpo, construye el futuro.